Estamos agradecidos por poder estudiar la palabra de Dios una vez más. Génesis capítulo 3, si tiene ahí su Biblia. Vamos a estar estudiando este pasaje. Yo sé que han escuchado muchas veces acerca de este pasaje. Un hermano me mandó un mensaje la semana pasada y me dijo, es muy importante recordar estos principios y el principio y cómo todo ocurrió en la creación para poder saber el carácter de Dios y nuestra naturaleza también. Entonces es un recordatorio continuo que nosotros debemos tener. Yo espero que al final de este mensaje usted pueda salir con una luz más grande acerca de la pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿cómo es que el mal, por qué están mal muchas cosas? ¿Por qué están mal muchas cosas en el mundo? ¿Verdad? Y responderemos esa pregunta al final diciendo de que no fue culpa de Dios, porque la esencia de Dios es que Dios es bueno y todo lo que Él hace está de acuerdo a su carácter. Amén. Yo no sé si usted le pasa lo mismo que a mí, pero muchas veces cuando yo estoy dormido, cuando uno duerme en una mala posición, a veces uno tiene un cierto dolor, ¿no? Sí, muchas veces me pasa en este brazo derecho más que todo. Pero la respuesta que mi cuerpo tiene a ese tipo de cosas muchas veces es hacerme pensar que yo estoy en una pesadilla. Entonces, la vez pasada tenía un gran dolor, yo estaba dormido, inconsciente, ahí en la cama, y yo estaba soñando de que una serpiente me había picado el brazo. Y entonces en medio de todo el sueño yo estaba ahí pensando de que qué es lo que está pasando con mi sangre ahora. En determinado momento se va a coagular y yo ya no voy a poder tener la circulación necesaria y yo voy a morir. Y yo estaba ahí en medio del sueño pensando, ya voy a morir, pero eso es lo que mi cuerpo utiliza para poder hacerme despertar. Y de repente me desperté y wow, dije yo, qué bueno que no tengo veneno dentro de mi cuerpo. Hoy vamos a aprender acerca de un veneno que entró al mundo, del cual todos nosotros hemos sido infectados por causa de la desobediencia que nosotros tuvimos ante Dios. Pero lo bueno de esto es que no solamente vamos a ver el carácter malvado del engañador que nos hizo caer en esa terrible decisión, pero vamos a ver el carácter hermoso de Dios, que tiene la capacidad y la intención y el amor para poder redimir a aquellos que se han equivocado. De eso habla Génesis capítulo 3. Así que déjenme leer el capítulo y después vamos a hacer algunos comentarios acerca del texto. Génesis capítulo 3 dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
Versículo 8, y oyeron que el Señor Dios se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a su mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente te engañó. La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, y te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, ¿cuántos tienen preguntas acerca de este texto? Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a pedir al Señor que pueda iluminarnos en esta mañana y que pues podamos sacar lo más importante. Señor, te pedimos que puedas hablar a nuestro corazón. Ayúdanos a entender, Señor. Espíritu Santo, revela a nuestros corazones, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos de tu carácter. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es imposible comenzar el estudio de este texto sin hacernos la pregunta, ¿quién es la serpiente, no? Y yo creo que aquellos que han crecido pues en el ambiente cristiano ya saben la respuesta. En 2 Corintios 11:14 nos dice, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Y con luz en otras partes de las Escrituras podemos saber que Satanás tiene una capacidad metamórfica, ¿verdad? Que él puede transformarse en ángel de luz, que él puede transformarse en diferentes cosas, hasta usar un animal para poder hablar. Al fin de todo, los animales era lo único que Adán y Eva conocían, ¿no? Entonces, para ellos, ver esto quizás no fue la gran cosa de que un animal les estuviera hablando, pero lo que significa que Satanás vino y tentó al hombre, tiene que ver con el carácter de quién es Satanás. Satanás significa adversario. En la creación original, con luz en otros pasajes, vemos que su nombre original era Lucifer, lucero de la mañana, en Isaías 14. Y vemos que él fue creación de Dios, pero él desobedeció a Dios, su orgullo lo llevó a caer y él llevó consigo a muchos otros ángeles, ¿verdad? Que ahora
Son ángeles caídos que le llamamos demonios. Pero en la narración de Génesis, los únicos detalles que nosotros tenemos es que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había creado. Entonces, versículo 1 dice, era buena para hablar, era inteligente, era lista. Ella sabe cómo expresarse, sabe qué decir y intenta varias cosas. Y mire las primeras palabras de Satanás, de la serpiente: con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol. Básicamente está poniendo ahí como una en tela de duda lo que Dios ha hecho, ¿no? Con que Dios les dijo esto, ¿no? Y ellos escuchan. Juan 8:44 nos dice que Satanás es padre de mentiras, es su naturaleza. Él es homicida desde el principio, pues en él no permanece la verdad, dice Juan 8:44. Desde su rebelión contra Dios, y ponga atención a esto, el trabajo de Satanás en todo tiempo es desacreditar la verdad de Dios, para quitar de nuestras vidas la adoración hacia Dios que nosotros debiéramos amar. Entonces Él está feliz con cualquier cosa que nosotros hagamos, con tal de que nosotros no le adoremos a nuestro Dios. Él está feliz. Así que en Génesis 2:16 Dios ha dicho que desde todos los árboles ustedes pueden comer, les dijo, ¿verdad? Menos del árbol del bien y del mal, porque si no, morirán. Pero Satanás es mentiroso y es astuto. Entonces él no solamente pone la duda en el corazón de ellos, diciendo con que Dios ha dicho, pero luego añade una mentira a su declaración. Porque él lo que dice es, Dios les ha dicho, de todo árbol que está en el huerto ustedes no pueden comer. Él no está diciendo solo de un árbol. Satanás está diciendo, de todo árbol que está dentro del huerto ustedes no pueden comer. ¿Pudieron ver eso en sus Biblias? Dice, con que Dios os ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Ha dicho Dios eso? Dios no ha dicho eso. Solamente de un árbol dijo Dios que ellos no podían comer. Entonces vemos que Satanás es mentiroso por naturaleza, pero la mujer sabe algo de verdad y ella corrige en el versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, dice la mujer. Y aún ella exagera un poco, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni siquiera hay que tocarlo. Dios no mencionó que no podían tocarlo, pero ellos han puesto ahí y todavía ellos respetan lo que Dios ha dicho y dice, ni siquiera podemos tocarlo para no morir. Hasta el momento la mujer ha puesto sus límites para obedecer y glorificar al Creador. Ni siquiera podemos tocarlo, dice. Pero la serpiente es astuta y continúa con la conversación. Ya que la primera cosa acerca de que de ningún árbol ellos pudieran comer no funcionó, ahora él va a usar una de sus armas favoritas, que es la tentación. Satanás es tentador, dos características, es tentador y acusador por excelencia. Son las dos cosas que él usa. Y aquí él utiliza la tentación y dice en el versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, hasta este momento, la gente, ¿quién quiere saber el mal? Para nosotros es algo lógico, ¿no? Pero ellos no sabían que el mal era malo. Entonces, él dice, ustedes sabrán el bien y el mal. Entonces, y luego ellos, pero la tentación más grande es, ustedes serán como Dios. Y el versículo 4 dice, no morirán. Dios ha dicho que el día que ustedes coman, van a morir. Satanás dice, no es así. Entonces, él es un tentador, él es seductor, es un hipócrita por excelencia. Nos presenta cosas que al final no nos van a dar la satisfacción que él ha prometido.
Y así trabaja. Mezcla la verdad con el error para tentarnos y engañarnos. Eso es lo que él hace. A veces nosotros pensamos de que, bueno, Satanás se presenta ahí con un tenedor gigante, ¿verdad? Y así es la manera con que él nos asusta. Pero no, muchas veces él se mete más bien en medio de las cosas que nosotros ya sabemos, tergiversa la verdad y ahí es donde él trabaja. No es en la oscuridad cuando él sale y nos asusta, no es así. Él lo que quiere es que nosotros no adoremos a Dios. Y todo lo que él dice es mentira. Él dice, sus ojos serán abiertos y sabrán el bien y el mal. Note que la tentación parece no tener sentido porque Adán no conoce todavía el mal. Eso no es una tentación, pero más adelante, el serás como Dios sí es una verdadera tentación. Y el problema aquí es razonar con lo que Satanás está diciendo. Muchas veces a nosotros como cristianos se nos dice, huyan del diablo, ¿no? O resistan al diablo. Pero a veces el razonar con Satanás muchas veces es lo que nos lleva a caer. Entonces él pone la tentación enfrente de ellos, seduce a estas personas y dice, si comen de este árbol serán como Dios. Y el resultado de razonar con Satanás es catastrófico, porque luego Eva comió, Adán comió y Satanás logró su cometido, logró evitar que los primeros seres humanos dieran gloria al Creador, desvió la adoración de Dios, logró que el hombre se desenfocara del Creador y logró que el hombre ahora se enfocara en sí mismo. Si yo voy a ser como Dios, entonces voy a comer. ¿Y no le parece que nosotros enfrentamos la misma lucha en nuestra vida? Muchas veces enfermedades vienen a nuestra vida, problemas vienen a nuestra vida, dificultades vienen a nuestra vida, ansiedad viene a nuestras vidas. Y es en ese momento difícil cuando Satanás pone las preguntas y esas dudas en nuestro corazón, ¿verdad? Para hacer caer nuestra fe y que nos desenfoquemos del Creador. ¿Será que Dios es bueno aun cuando Él permite la enfermedad en tu vida? Esas son las cosas que Satanás pone. ¿Cómo puede Dios ser bueno cuando tus hijos están sufriendo? ¿Cómo puede ser Dios bueno cuando nuestros matrimonios están pasando por dificultad? Y esas son las dudas que muchas veces Satanás pone. ¿Cómo puede Dios decir que está con nosotros cuando lo que nosotros sentimos es ansiedad? ¿Verdad? Entonces por eso fue bueno poner la base en el capítulo anterior acerca de la bondad de Dios y del carácter de Dios, de que lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces Satanás puede poner pensamientos en nosotros y muchas veces cuando racionalizamos lo que Él pone en nuestra mente, lo que nos lleva es a desenfocarnos de la verdad de Dios. Entonces muchas veces nosotros tenemos que recordar el carácter de Dios. Pero necesitamos saber algo acerca de Satanás. Satanás no es un equivalente al poder que tiene Dios. No es que si un día choca Satanás con el poder de Dios, los dos van a rebotar como que los dos tuvieran la misma fuerza. Necesitamos saber de que Satanás es un ser creado. Y no es el ser que nosotros muchas veces le atribuimos poder como que es omnipresente, que está en todos lados, o que lo sabe todo, ¿verdad? O que es eterno. Satanás necesitamos saber de que es un ser creado y que no comparte los atributos incomunicables de Dios, que solo un Dios puede tener. Él no puede estar en todos lados. Obviamente muchos de los ángeles fueron arrastrados juntamente con Él y Él utiliza la influencia del mal a través de sus amigos, ¿verdad? Pero Él no es todopoderoso, Él está limitado. Él llega hasta donde Dios le permite llegar. Usted puede leer el libro de Job y puede ver cómo Dios permite muchas veces
el dolor en la vida de Job, pero todo es permitido porque él tiene permiso de parte de Dios. Y Dios sabe, es todo sabio, por qué Él permite ese tipo de cosas, porque muchas veces son ese tipo de cosas lo que nos acercan a Dios. Entonces, hemos aprendido muchas cosas acerca del carácter de Satanás, y hay mucha más información y muchos otros versículos. Este no es un estudio acerca de Satanás, nuestro enemigo, pero yo quiero que nosotros también nos enfoquemos en el carácter de Dios, porque esto es lo que a nosotros nos va a dar una paz y una esperanza increíble en nuestra vida. Mire lo que Dios hace. Dios es el Dios que busca al hombre en el huerto cuando ellos están avergonzados. ¿Qué hace en el versículo 8? Pero dice que Jehová buscó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora, Dios es Dios, ¿no? Él está en todos lados, Él lo sabe todo, Él sabe dónde está el hombre. Pero como vimos la vez pasada, Dios es un Dios que conversa, que nos busca, que quiere saber cómo estamos, que platica. Entonces, cuando usted lee Éxodo, recuerda de que Moisés ha estado hablando con Dios. Y luego Moisés ha estado comunicando lo que Dios dice, pero cuando están en la montaña, ahí en el Sinaí, en un momento Dios le habla directo al pueblo y esta montaña comienza a temblar y parece que mucho humo sale, parece que fuego está saliendo y la voz de Jehová truena, ¿no? Y luego el pueblo le dice a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y después nos traduces, porque nosotros no queremos estar escuchando esta voz que nos trae tanto temor. Ahora, yo creo que cuando Adán escuchó la voz de Dios ahí, como se ha roto la relación ahora, ellos tuvieron temor y tuvieron vergüenza. Y es son sentimientos normales que nosotros tenemos cuando nosotros le fallamos a Dios. Queremos escondernos, no queremos escucharle. Naturalmente nos alejamos de ese Dios. Y entonces Él lo busca. Y Adán y Eva escucharon cuando Dios estaba llamando. Y lo que dicen es: nos dio miedo cuando escuchamos que tú andabas por el jardín. Le dice en el versículo 10: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que tú estabas desnudo? Dios lo sabe, pero Dios quiere tener una conversación con ellos. Él quiere llevarlos a ellos para que ellos puedan racionalizar que lo que hicieron fue una equivocación, ¿no? Entonces Dios sabe que ellos han comido del árbol, pero les pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y hermanos, aquí lo que nos damos cuenta es que las cosas prometidas por Satanás fueron una total mentira. Ellos, en vez de la vergüenza que ellos tenían, se les había prometido que ellos iban a ser felices, ¿no? Que iban a ser como Dios, que iban a gozar de algo mejor que todas las bendiciones que Dios les había dado en el huerto. Pero ahora ellos están avergonzados y se están escondiendo. Satanás lo que hace es que nos cuenta medias verdades y nos promete que esas cosas van a funcionar y nos van a traer felicidad. Y cuando nosotros probamos la mentira de Satanás, nos damos cuenta de que todo fue un engaño. Entonces ahora, en vez de gozar felicidad, ellos tienen vergüenza. En vez de gozar libertad, se esconden. Y lo peor que pasa ahí es que ellos comienzan a culparse unos a otros, ¿verdad? Adán dice: la mujer que tú me diste me dio de comer, por eso yo comí. Y luego, ¿qué hace Eva? Dice: la serpiente que estaba ahí me dio de comer. Y entonces por eso nosotros caímos. Y luego vamos a ver más adelante cómo es la maldición que cae sobre la humanidad. Hace que nosotros nos estemos ahora en este mundo peleando unos con otros y que tengamos que estar lidiando con muchas cosas en las relaciones. Pero fíjese bien que la decisión tomada ha interrumpido el conocimiento de Dios.
Y ahora ellos están más enfocados en su vergüenza y la culpa de sus almas. ¿Y qué hacen ellos? Se tapan con hojas, ¿verdad? Pero la vergüenza moral no se puede esconder con algo físico. Ellos ya se taparon, ellos hicieron ropa con hojas, pero se siguen escondiendo. ¿Nota usted? No se puede tapar la vergüenza moral con algo físico. Y es aquí donde yo quiero que usted vea el carácter de Dios, porque cuando el alfarero hace una pieza de barro y la pieza que él hace no le sirve, él simplemente la destruye, ¿no? Y puede hacer una pieza nueva. Y Dios va a pronunciar consecuencias acerca del error que ellos cometieron, pero Dios pudo haber destruido a esta primera pareja ahí mismo en el huerto del Edén, ¿no? Él pudo haberlo hecho, pero Dios tenía un plan que le iba a dar más gloria a él. Y Dios lo que hace es que a esa pareja que se equivocó, Dios le va a cubrir la vergüenza. Dios va a encargarse del mismo cubrir su vergüenza. Y el tema de Génesis, en ese libro que yo les recomendé la semana pasada, en el Dios que está presente, titula este capítulo, El Dios que no arrasa con los rebeldes. Y yo quiero que usted ponga atención en esa frase, el Dios que no arrasa con los rebeldes, porque cuando nosotros pensamos en lo que esta pareja o esta primera creación hizo, eso era lo que ellos se merecían, que Dios los destruyera. Pero Dios no lo hizo. Su carácter nos sorprende y en vez de destruirnos, ¿qué hace? Él encuentra pieles para cubrir la vergüenza de la creación. Hasta ese momento no había muerte, ¿no? Yo creo que ninguno de los animales había muerto. ¿Y de dónde saca las pieles Dios? Bueno, de algún animalito, ¿verdad? Alguien tuvo que haber pagado. Y luego Dios cubre su vergüenza. Veremos más allá que eso puede tener algún significado. Pero Dios, hermanos, recordemos una cosa. Dios no arrasó con nosotros o no arrasó con la raza humana. Pero Dios es un Dios justo también. Y Él ha prometido que si ellos no obedecen a las reglas que Dios les dio, habrán consecuencias. Entonces Dios habla de la maldición que ha caído sobre ellos por su desobediencia. Y la primera maldición es sobre la serpiente. En Génesis 3, 14 al 15, que ya leímos, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza, aunque tú le muerdas el calcañar. Un poquito rara esa palabra, ¿verdad? Pero esa es la maldición. A través de la historia, la iglesia ha interpretado este pasaje y muchos teólogos dicen este es el protoevangelio, la primera mención del evangelio en la Biblia. En palabras más sencillas, lo que acabamos de leer es que de la descendencia de Eva saldría uno que vencería para siempre a Satanás. Ese es Cristo que vencería a Satanás en la cruz y eliminaría la maldición de la humanidad. La maldición que ellos obtuvieron por su rebelión contra Dios. ¿Y eso qué le costaría a Cristo Jesús? Su vida, ¿no? El sufrimiento. Así que todo ese sufrimiento que Jesús tuvo ahí en la cruz, en esa semana, la semana de la pasión, es lo que Satanás haría cuando la serpiente dice que le mordería el carcañal. Así que vemos los sufrimientos de Cristo. Pero ¿qué pasaría con la serpiente? Dice que Cristo aplastaría, o el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Si a alguien le aplastan la cabeza, uno no puede sobrevivir, ¿no? O sea, Cristo vencería para siempre a la serpiente. Así que esa es la primera maldición. La maldición, la destrucción de Satanás. Satanás está vencido. Y la segunda maldición es para la mujer. Y aquellas que tienen hijos pues saben literalmente lo que significa, ¿verdad? Este pasaje, versículo 16, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces
y con dolor darás a luz. Y luego hay un versículo ahí que ha tenido muchas interpretaciones y muchas malas interpretaciones. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces la primera parte de esta maldición se explica sola. En la segunda parte ha tenido muchas interpretaciones, pero D.A. Carson dice lo siguiente, que esto se refiere al deterioro de las relaciones en esta tierra. ¿Cuál era la única pareja que existía en ese momento? Era Adán y Eva, ¿no? Entonces la maldición va directamente para ellos, y lo que pasa, pues, tu marido se enseñoreará de ti. O sea, ellos van a querer gobernar el uno al otro, ¿verdad? Y ellos van a estar en problemas. Ellos van a querer hacer esto por aquí, el otro va a querer hacer lo otro por allá. Y luego eso se va a extender a todas las relaciones. Sus hijos van a salir y luego un hijo va a querer gobernar al otro. Y luego el pueblo se convierte en países y ahora los países están en guerra, ¿no? Las familias se están peleando. Entonces todas esas causas del pecado se extendieron hacia todas las relaciones que nosotros tenemos ahora. Por eso en los primeros versículos de la Biblia, ¿qué encontramos con los hijos de Adán? Sus hijos, uno asesinó al otro. Y luego, más adelante en los otros libros de la Biblia, lo que significó que la relación matrimonial iba a ser solamente entre un hombre y una mujer, se convirtió en poligamia. Y ustedes pueden ver, ¿verdad?, lo que significaba la poligamia. Siempre habían problemas. Una mujer estaba envidiosa porque el hombre le ponía más atención a la primera esposa, y vamos con las relaciones. Genocidios, violaciones, y todo eso debido a que un día el hombre y la mujer dijeron, uy, seré como Dios. ¿Y sabe qué es eso? Idolatría. Yo quiero tener algo que no me pertenece a mí. O yo quiero ponerme en lugar del Creador, básicamente. Entonces la tercera maldición ahora es para Adán. Versículo 17 al 19. Maldición sobre el trabajo, maldición sobre la tierra, la dificultad en el trabajo y la evidencia de que muchas cosas en este mundo no trabajan a la perfección. Desastres naturales, el deterioro de la creación son parte de la maldición de la desobediencia. Es imposible, hermanos, desobedecer a Dios y pensar que podemos salir evadiendo las consecuencias. Es imposible. Así que en esencia lo que la caída evidencia es la idolatría del hombre diciendo al Creador, haré las cosas a mi manera. Comeré del árbol y desobedeceré a mi Creador. Son decisiones como esas a las que nosotros nos enfrentamos todos los días en nuestra vida. Hacerlo a nuestra manera o hacerlo a la manera de Dios. Y debemos tener cuidado con adoptar una posición como la de Adán y la de Eva, de querer ser como Dios, porque eso es peligroso. Bueno, ya hemos visto las maldiciones que cayeron ahí, pero la historia no termina ahí. Lo bonito aquí es que Dios tiene un plan para redimir a la creación. Este era un plan que se ideó ahí en la Trinidad. Es un plan que Dios ha hecho para llevar gloria a sí mismo. El Evangelio se muestra visible aquí cuando Dios cubre la vergüenza de la primera pareja. Claramente hay un anuncio de restauración futura, un anuncio de que alguien más pagaría por la desobediencia de ellos. Y Dios sabía cómo lo iba a hacer. Entonces, hermanos, no es de extrañar que Génesis dice, y tomó del fruto y comió. Hablando de Eva, ¿no? Entonces eso habla de la decisión más devastadora que la humanidad ha experimentado. Pero cuando nosotros vamos más adelante al Nuevo Testamento, Jesús
a punto de ir a la cruz, reúne a sus discípulos y pronuncia las palabras diferentes. Y él habla acerca de una escena similar. Dice, tomen este pan y coman. Este es mi cuerpo, dice Jesús. Es como la misma acción, algo tomando y comiendo. ¿Y qué recordamos ahí? El sacrificio de Dios en la cruz y Él haciendo todas las cosas nuevas. Jesús nos anunció las mejores noticias que la humanidad ha podido contemplar. Su cuerpo crucificado en la cruz acabaría por completo con la maldición que este mundo enfrenta. Y la consumación completa de eso, hermanos, está cerca cuando Jesús venga por su pueblo y nos lleve con Él. Y termine con todo el dolor, con todo el llanto y con todo el desastre que hay en esta creación. Así que, hermanos, en segundo lugar, como conclusión ya casi terminando, tampoco es de extrañar que la primera cosa que Dios usó para cubrir los cuerpos de los seres humanos fueran pieles de animales, los cuales quizás tuvieron que morir para poder cubrir la vergüenza de Adán y Eva, anunciando quizás de una manera indirecta la instauración de un sistema de sacrificios de animales que iba a cubrir temporalmente el pecado del pueblo de Dios, tal como Dios lo instauró ahí en Israel, pero que luego terminaría con el sacrificio perfecto y la consumación del sacrificio de Cristo en la cruz, el cual no solamente cubre el pecado como lo hacía el sacrificio de animales, pero quita para siempre el pecado del mundo, tal como lo dice Juan 1:29. Así que, ¿cómo concluimos este pasaje? Yo sé que hay muchas preguntas que pueden surgir acerca de este texto y muchas personas han tardado años y años en discusiones tratando de resolver esas incógnitas, pero déjeme decirle a usted lo que yo considero que es más importante en este estudio. Y es que los problemas que nosotros enfrentamos en este mundo en decadencia fue culpa de los primeros representantes de la raza humana, quienes fallaron al jugar a ser Dios. Ellos decidieron deliberadamente, cuando no tenían influencia del mal, desobedecer y escuchar lo que la serpiente les dijo, y eso es idolatría. Nosotros seremos como Dios. Y luego eso desencadena otro sinnúmero de cosas, la maldición en este mundo. Así que ¿de dónde viene la maldad? La maldad proviene de las consecuencias de nuestras propias acciones al rebelarnos contra Dios. Entonces, ¿por qué pasan cosas desagradables en esta vida? Porque vivimos en un mundo roto. Tal como Pablo dice, la creación gime a una y a una está con dolores de parto, dice en Romanos 8:22. Pero finalmente yo quiero que usted recuerde que el carácter de Dios es hermoso también. Recuerde que Dios hizo la humanidad y que Dios no nos dio a nosotros lo que nosotros merecíamos por nuestra rebelión. Recordemos de que no podemos desobedecer al Creador sin esperar que no hayan consecuencias devastadoras. Muchas de esas consecuencias las estamos sufriendo ahora. Pero recordemos también una cosa, esas consecuencias ahora en Cristo Jesús no son eternas. Y quizás las vamos a tener hasta que el Señor decida llevarnos de esta tierra, pero ahí se acabarán. El Señor enjugará toda lágrima. Él quitará todo dolor. Y toda cosa y todo sufrimiento que nosotros hayamos tenido en esta vida se olvidará, porque estaremos ante la presencia de aquel que lo satisface todo en nuestra vida. Así que recordemos, hermanos, cuán hermoso es nuestro Dios en mostrarnos amor cuando nosotros no lo merecíamos y en darnos esperanza de la renovación de todas las cosas. Si usted lee, muchas veces nosotros tenemos el pensamiento de que el cielo es un lugar allá
más allá arriba, ¿no? Muchos de los versículos que encontramos en la Biblia nos dicen que Dios viene para renovar esta creación y hacer todas las cosas nuevas. Y yo lo creo de esa manera. Yo creo que un día el Señor va a venir y hacer todas las cosas perfectas. Y ve el libro de Apocalipsis. Nosotros no podemos dejar un león ahí con un venadito porque se lo va a comer, ¿no? En el libro de Apocalipsis nosotros vemos esos animalitos jugando juntos. Ya no habrán problemas en las relaciones. No nos estaremos peleando unos con otros por querer la gloria. No queremos ser como Dios. Estaremos ahí más bien para disfrutar y contemplar al Creador. Así que tengamos esperanza en Cristo. Todas las cosas están siendo nuevas y serán hechas nuevas en su totalidad con su venida. Oremos. Señor, hoy hemos aprendido un poco. Quizás no hemos respondido todas las respuestas que están en nuestra mente. Pero Señor, también nosotros hemos fallado. Y al ver la historia de la humanidad reconocemos de que ese pecado original ha pasado de generación en generación. Lo más importante, Señor, es que hoy nosotros tenemos vida. Tenemos vida y no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino porque tú decidiste, Señor, venir a este mundo y arreglar las cuentas por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, pero alguien más vino y murió por nosotros. Alguien más hizo el sacrificio por nosotros y ahora tenemos la esperanza de que un día, Señor, nosotros estaremos contigo y todo el dolor, Señor, y la dificultad que pasamos en este mundo se irá para siempre. Gracias, Señor, porque tú ya has renovado nuestro corazón. Pero también gracias porque estás en el proceso, Señor, y planificando ese día glorioso donde renovarás todas las cosas de este mundo y no habrá más dolor. Gracias por esa esperanza, Señor. Gracias por Génesis. Gracias por este capítulo, Señor, que nos muestra, Señor, ese evento futuro de que tú, Señor, vienes por tu pueblo, Señor. Gracias. Te agradecemos. Yo te pido, Señor, si hay alguna persona que dice: yo necesito pedirle perdón a Dios porque hoy he comprendido que la maldad proviene de mí mismo. Trae perdón hoy, Señor, a aquellos que necesitan salvación, Señor. Trae esperanza para aquellos que están pasando por sufrimiento también, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, hacia el futuro, ese momento hermoso donde nos encontraremos contigo, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.